Hola a todos, les traigo una receta de un quesillo o tipo flan sin féculas, sin azúcar y con solo 4 ingredientes. Un quesillo con una textura cremosa pero firme, con un sabor único y lo mejor, sin lácteos y con una agradable textura. 2 de los sabores más queridos en la cocina, fácil y rápido de preparar, además no tiene gluten y como siempre, sin horno. Todas las recetas en mi canal son sin horno, económicas y más saludables sin llegar a ser de dieta. Te pido le comentes de mis videos a otras personas para crecer esta hermosa comunidad y que muchos puedan beneficiarse de mis recetas, ya que son totalmente gratis. Así que sin más, no te vayas, porque comenzamos. Los ingredientes principales de esta receta son 3. Usaremos bananas lo más dulce posible, entre más maduras mejor, porque no agregaremos azúcar a esta receta. Usaremos también 2 huevos grandes o 3 muy pequeños, importante que estén a temperatura ambiente. Y harina de coco, que es alta en fibra y no tiene gluten, además de que es muy rendidora. Un paquetito puede ser costoso, pero te dura muchísimo, porque usas realmente muy poco en cada receta. Vale la pena tenerla en casa. Usaremos un molde cuadrado o redondo. Yo cocinaré a vapor, pero se puede hacer a baño María. Más adelante les explico cómo. El molde hay que engrasarlo súper bien porque el quesillo tiende a pegarse. Y es mejor que el molde sea bajito para que el quesillo se cocine más rápido y quede mejor. Usaremos la licuadora para mayor facilidad, pero pueden usar batidora y les queda más esponjosito. Aquí pondremos los 2 huevos. Y si usan batidora, esponjen los huevos al máximo. Agregamos los plátanos en trozos. Y este paso es opcional, pueden agregar alguna esencia. Yo agregaré vainilla y será una cucharada porque no me gusta el olor a huevo. Y llevaremos a licuar por 1 minuto a velocidad alta. Miren todas esas burbujas, esto es lo que necesitamos para nuestro quesillo. Agregamos la mitad de la harina de coco y llevamos a licuar solo hasta integrar. Listo, si observan quedó como una papilla y todo esto que está pegado en la licuadora hay que bajarlo. Esta textura debemos mantener y para ello hay que agregar agua o leche. Si comen lácteos les recomiendo agregar leche, queda bien cremosito. Hay que bajar todo esto. Ya desde ahorita huele delicioso. Yo agregaré agua porque es una receta sin lácteos, pero también pueden agregar bebida vegetal. Hay que agregar el resto de la harina y de nuevo a licuar solo hasta integrar. Listo, quiero que vean la textura. Es tal cual una papilla de bebé. Debe de quedar así bien espesita. Entre más espesa mejor. Esto también es opcional, es polvo para hornear. Es solo para darle un poco más de aire, aunque si lo hacen en la batidora no será necesario, ya que la batidora levanta los huevos al máximo. Y mezclaremos solo por 3 segundos. Dentro de su quesillo pueden poner algo que deseen, pero que sea así de poquito. Esto también es opcional. Mezclamos un poco con una cucharita y les recuerdo que los ingredientes se los dejo en la caja de descripción, aquí debajo del video. Aquí pueden ver la textura, debe de ser espesa. La cantidad de agua puede variar debido a la humedad del tamaño del huevo o de los bananos, así que agréguenla de a poco. Hacemos algunos movimientos solo para que se acomode la mezcla y listo, a cocinar. Si gustan pueden poner un topping, ya sea aquí, antes de cocinar o al final como decoración. Y llevamos a cocinar a vapor o a baño María por 35 minutos, de preferencia que el molde esté tapado para que no le entre humedad.
Mi vaporera está precalentada, recuerden que la pobre está bien viejita. Algunos me preguntan dónde la compré, pero la verdad yo no me acuerdo. Pueden hacer una vaporera casera con una olla grande y poniendo una rejilla y listo. Colocamos el molde centrado y recuerden taparlo con papel aluminio o con una tapa para que no le caiga vapor, porque después quedará muy húmedo. Y cocinamos por 35 minutos a fuego medio alto. Después de 30 minutos se los voy a mostrar, pero rapidito porque no se debe destapar. Huele muy bien. Cuando se cumplan los 35 minutos solo apagamos el fuego y abrimos la tapa para que se vaya escapando el vapor y lo dejamos tibiar solo 5 minutos, no más porque se humedece. Listo, después de 5 minutos hay que retirarlo de la vaporera porque se humedece demasiado. Todavía sigue muy caliente, así que dejaré enfriar otros 10 minutos para poder desmoldar. Si gustan pueden hacer la prueba del palillo para saber si está cocido, pero siempre saldrán como migajitas. Esto es muy normal. Miren, está bien cocido. Para desmoldar es bien fácil, únicamente golpeen el molde en los laterales varias veces y sentirán cómo se suelta. Luego hay que dejarlo caer solito, porque si lo forzamos se puede romper. Yo lo pondré sobre una rejilla para que se le quite toda esta humedad. Vean qué cosa tan hermosa. Quería mostrarles cómo se pega al molde, por eso hay que engrasar muy bien. Además, esto también sucede porque se remoja mucho. Bueno, yo voy a decorar mi quesillo, pero recuerden que es opcional. Le puse primero solo unas poquitas de nueces y voy a cortar una buena rebanada para poderles mostrar cómo queda por dentro. Miren qué cosa más deliciosa. Huele muy bien. La combinación coco y banana es muy tradicional y la vainilla le quita el olor a huevo. Miren esta textura. Pueden combinarlo con mermelada de frutos rojos y en el primer comentario les dejo la receta de la versión saludable. Bueno, pues llegó la hora de la sacrificación y yo ya no puedo esperar, así es que voy a probar con su permiso. De verdad, está delicioso. Esta es una combinación perfecta. Y vean esta textura. La textura es como la del pay de queso hecho con requesón. Hagan de cuenta, está muy bueno. Si es la primera vez que me ven, los invito a quedarse en mi canal, pero activen la campanita para que les puedan llegar todas mis recetas gratis. Como siempre, les agradezco mucho su tiempo y su cariño, familia. Compartan mi video porque me ayudan un montón. De nuevo, muchas gracias. Dios me los bendiga. Besitos y bye bye. Espera, no te vayas. Te recomiendo ver mis videos completos de principio a fin y revisar siempre el primer comentario porque les dejo información importante. Si das clic en el botón verde que aparece aquí, te suscribirás gratis. Aquí te dejo 2 videos que seguro te van a gustar. Bye bye.